Bueno, esta noche tengo el gusto de saludar en el estudio de Efecto TV al senador Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado. Senador, muy buenas noches, bienvenido. Francisco, enorme gusto estar contigo. Buenas noches. Pues el gusto es nuestro y bueno, son muchos los temas que quisiera tocar. ¿Por qué no empezamos con el tema de la nueva procuradora, que no contó con el apoyo, el voto de su partido, señor senador? El día de hoy en el Senado hubo la ratificación de la procuradora y una parte de la bancada del PRD votó en contra, me incluyo ahí en esos votos, Sí. y otros más se abstuvieron. ¿Cuál fue la razón? No porque hubiera una descalificación personal hacia la nueva procuradora, ni porque hubiera una objeción a su capacidad profesional, sino porque expresamos en tribuna que cualquiera que llegue a la Procuraduría, si no hay una modificación de la estructura de la propia Procuraduría, no tendrá buenos resultados. La Procuraduría, desde nuestro punto de vista, tiene que ser autónoma, representante de la sociedad y no un empleado del presidente en turno, cualquiera que éste sea, y por lo tanto expresamos nuestro voto en contra del diseño en que la PGR funciona. Ahora, la señora le deseamos suerte y esperamos que tenga buenos resultados, aunque tenemos dudas. ¿Y colaborarán tarde o temprano con ella o se mantendrán en esta postura? Bueno, no necesita colaboración del Senado, lo que requiere son las leyes y las reformas que el Senado ha hecho, y ahí están. Ahora que llegue a su despacho, va a encontrarse con una compilación de leyes, incluyendo las últimas reformas que el Senado ha aprobado. Si las estudia bien y las aplica, va a tener mejor resultado, a saber. En el tema de la inseguridad, hoy escuché una declaración también en este espacio informativo, que usted decía que México es uno de los países más violentos ya del mundo. Sí, lamentablemente no hay que perder capacidad para horrorizarse y para sorprenderse de lo que está ocurriendo. Otra fosa en Tamaulipas con decenas de cuerpos, Francisco. Sí. Otros asesinatos en Cuernavaca, otros homicidios en otras partes del país. Incendios en centros comerciales, cines. Estamos llegando a niveles francamente de horror, de rechazo absoluto. Ahí está la gente protestando en las calles ya al margen de partidos y de agrupaciones. Me parece que el gobierno mexicano ha sido desbordado por la violencia y también por la imposibilidad y la incapacidad de poder controlarla. Nos acercamos ya a los 40,000 muertos en un país que, si bien tenía violencia, no era de la proporción que estamos teniendo ahora. Y lamentablemente nuestro país está ahora entre los países con mayor número de fallecimientos por homicidios. Javier Sicilia, el poeta que de manera espontánea provoca las marchas de las que usted se refiere, señor senador, también dijo: estamos hartos, lo dijo más feo, pero no lo voy a repetir, estamos hartos de los políticos. ¿Qué papel juegan ustedes en esta crisis de inseguridad, los políticos? En general los políticos tenemos corresponsabilidad, Francisco. Nadie podemos hacernos a un lado o decir que ese tema no me toca. El que lo haga está actuando de manera irresponsable y está sacando a un lado la responsabilidad que le corresponde. Todos los políticos tenemos responsabilidades, claro, unos más que otros. A los políticos que estamos en el Congreso nos toca las reformas, las modificaciones a la ley, los instrumentos para combatir el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el lavado de dinero, y todas esas reformas se las hemos dado al Ejecutivo. A los jueces les toca juzgar rápido y bien y condenar a los presuntos responsables. Y al gobierno, entendido esto como el Ejecutivo, le toca utilizar las leyes que le estamos dando, ser efectivo, terminar con esta sensación de impunidad que tenemos y desde luego dar Bueno, pero no es resultados. sensación, es impunidad, ¿no, señor senador? La verdad es de que alrededor de 9 delitos de cada 10 no se castigan. Exacto. 9 de cada 10. Por eso cualquiera puede pensar que puede hacer lo que se le pegue la gana y no tendrá consecuencias. Entonces, ahí el gobierno está teniendo una falla enorme y ahí están los resultados. El gobierno, que también incluye la parte del Senado, la parte de los legisladores, los gobiernos municipales, estatales, en fin, el gobierno en lo general. El gobierno es el ejecutivo, no hay que confundir. El Estado tiene 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los poderes de la Unión, con funciones muy diferenciadas y equilibradas. Pero quien tiene presupuesto, quien tiene ejército, quien tiene policía, quien tiene dinero, quien tiene facultades, es el Ejecutivo. No hay que olvidarlo. Y déles la culpa. Y déles la responsabilidad de dar buenos o malos resultados. En todos los temas democráticos del mundo, Francisco, cuando un gobierno da resultados, se premia con el voto. Cuando no da resultados, se le premia con un voto de castigo y se va a la oposición. Pero es el gobierno, no las cámaras de Congreso. Muy bien. El número 2 del Departamento de Estado norteamericano hoy en Cancún dice: después de 32 años, de miles de millones de dólares, reconocemos que hicimos errores
en la estrategia. Pensamos que era un tema exclusivamente de hacer cumplir las leyes, un problema policial, y nos equivocamos. Eso lo dice el representante del mayor consumidor de drogas en el mundo, nuestro socio comercial y sin duda alguna el génesis de nuestros problemas en esa materia. ¿Qué dice un senador de la República? Francisco, nunca es tarde para reconocer lo que se ha hecho mal. Los norteamericanos y sus gobiernos deben asumir la responsabilidad de tener la sociedad más consumidora de drogas en el mundo y la que paga muy bien además, la que genera ganancias de millones y millones de dólares por año, la que compra armas en las armerías norteamericanas y las pasa de contrabando a México, el que lava dinero, pero sobre todo el que consume todo. Y qué bueno que reconozcan que el problema no es de México, porque por aquí pasa la droga, o de Colombia por producirla, sino que es de su mercado, de su consumo, y que es un tema que tenemos que atacar conjuntamente o no lo resolveremos nunca. ¿Quién tiene que reconocer aquí que hemos cometido errores? ¿Otra vez el Ejecutivo? Quien ha aplicado las políticas que nos están llevando a lo que tenemos ahorita, Francisco. Si tenemos cerca de 40,000 muertos y violencia desbordada, es ciertamente porque la delincuencia ha actuado en consecuencia con la violencia, pero es también porque el gobierno ha respondido con violencia institucional. Los enfrentamientos en las carreteras, en los pueblos, en los centros comerciales, afuera de las escuelas, no es de gratis. Y la violencia ha generado este reguero de muertos por todas partes, esa violencia que tiene hasta el copete a muchísimos millones de mexicanos. Pues sí, y también muertos de miedo, ¿no? Y de indignación, Francisco, y de horror, porque ¿qué puedes tú ver y qué puedes sentir cuando encuentras a 50, 60, 70 personas en fosas comunes, en Tamaulipas, o cuando puedes ver a 6, 7 muchachos asesinados por una denuncia anónima que hicieron, lo que les pasó? Es de horror, francamente. Déjame tocar otros temas. Esta alianza PAN-PRD en el Estado de México, pues, era una votación, prácticamente una crónica de un sí anunciado, ¿no? Sin embargo, déjame precisar lo que acabas de informar. El Consejo Nacional del PRD tiene la última palabra. Para aprobar una alianza de esta naturaleza se requiere 2/3 del Consejo Nacional. No el 50+1. No el 50+1. A mí me brincó también. 2/3 mayoría calificada. El sábado nos vamos a reunir en el Consejo Nacional y vamos a evaluar eso. Déjame adelantarte una opinión en exclusiva, Francisco. Por favor. Mi impresión, y lo voy a defender en el Consejo Nacional del Partido el sábado, es que frente a lo que el PRI hizo con su candidato, y ya anda prácticamente en campaña, nosotros debemos contestar con una jugada de ajedrez magistral. Debiéramos corrernos a una alianza de centroizquierda con el PRD, el PT, Convergencia, mandar a Alejandro Encinas de candidato e irnos a campaña ya. No perder más tiempo en el asunto de que si hay alianza con el PAN, no hay alianza, que sí, que si no, ya quitarnos de eso e irnos con una coalición natural nuestra. Lo voy a argumentar el sábado, por supuesto. 2/3 partes. 2/3 partes del Consejo Nacional. ¿Qué podemos decir de su sede? Nos la han platicado tanto, nos tiene que invitar además, ¿no? Están invitados para el próximo miércoles a las 11 de la mañana, por supuesto, Francisco. Bueno, ya parece el cuento de nunca acabar. Pues sí. Pero finalmente, el miércoles inauguramos la sede nacional del Senado. Es una sede muy, muy moderna, que nos costó más de 3 años construirla, que va a ahorrarnos más de 100 millones de pesos al año de rentas de los actuales edificios, que vamos a concentrar a todos los trabajadores y senadores del Senado de la República, y que el miércoles inauguramos con una sesión solemne a las 11 de la mañana, aquí en Reforma, casi esquina con Insurgentes. Bueno, y que le va a dar también vida a una parte muy importante de la ciudad, más movimiento, en fin. La verdad, yo estoy contento, Francisco. Creamos empleo, generamos inversión, ayudamos a rescatar esta zona de Reforma, vamos a generar una actividad económica alrededor del Senado en esta parte de la ciudad. Creo que la ciudad requiere más construcción, más inversión, más empleos, más movimiento. Nosotros modestamente estamos contribuyendo con el Senado. Oiga, y eso de las construcciones en el DF, mejor las dejamos por ahí, ¿no? Estamos también con algunos problemillas. Con algunos, pero siempre es posible mejorarlo. Usted que quiere tanto a la Ciudad de México, pues la defiende siempre. La quiero tanto que hasta la quiero gobernar, imagínate nada más. ¿Y cómo va ese tema? Caminando, yo tengo que ser muy prudente porque la ley no me permite iniciar precampaña sino hasta enero del 2011. Estoy hablando con la gente de la capital y trabajando en el Senado, que para eso me pagan para ser senador, ¿no? Pues mucha suerte, senador, y estoy seguro que pronto lo veremos por aquí nuevamente. Francisco, con enorme gusto saludarte. Igualmente. Buenas noches.